Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros en este segundo programa de esta nueva temporada de Agenda Económica Semanal. Y para nosotros de alta satisfacción que nuestro primer invitado presencial, porque el primero no presencial fue Osiris de León, será esta tarde Pavel Isa Contreras, un amigo y un joven aún economista de alto grado. Gracias, Pavel, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Pavel, yo contigo puedo hablar de muchísimas cosas, pero claro está, todo economía. Y yo sé que hay un tema principal que tenemos que tratar, pero yo quiero hablar un poco de ese país que queremos en los próximos 40 años o 30 años, de un artículo que tú escribiste que a mí me gustó mucho. Sigo mucho tus artículos. Me gustaría que tú repitieras un poco acá, hiciera un repaso de ese artículo, porque hablaste mucho de cambio climático, industrialización, turismo, etcétera, etcétera. Este artículo surge a raíz de una convocatoria que nos hiciera a mí y a otros 5 amigos y colegas para pensar la República Dominicana en 2050. ¿Cómo pensamos nosotros y nosotras que será la República Dominicana en 2050? El Ministerio de Economía, en el marco de la celebración de su 12º aniversario, nos convocó a 6 personas, 2 personas que, en palabras del ministro Santana, no iban a tener la posibilidad de ver esa República Dominicana en 2050 por asuntos de edad. Estos 2 personas son Fernando Ferrán, antropólogo, intelectual, y Arturo Martínez Moya, economista. Tiene más de 70 años ya. Sí, ambos tienen más de 70 años. Entonces, ese fue... Y que a partir de ellos, porque ellos entienden que no van a llegar a 50. Ellos invitaron a 2 que no van a ver 2050, pero que tienen 50 años de experiencia. Sí. A 2 personas que de mediana edad, en este caso a la colega y amiga Magdalena Lizardo. Que en teoría, lógicamente, vas a ver el 2050. Probablemente lo veamos, pero estemos ya en etapa, digamos, de retiro. Yo tendré 90 años casi. Yo tendré 70 89 años, para ser justo, tendría yo en el año 2050. Y otros 2 colegas economistas jóvenes, Raúl Hernández y Juan Ariel Jiménez, que van a poder estar en 2050 y poder reflexionar sobre lo que pudieron haberse equivocado o en lo que acertaron en sus predicciones. Ariel anda por los 33, 34 años. Son economistas muy jóvenes. Entonces, en ese marco, pues, nos estimularon con la pregunta, ¿cómo piensan ustedes que será la República Dominicana de 2050? Basado en eso, ya que fue más bien algo de comparación de si yo estaré o no estaré vivo en el año 2050, vamos a suponer, Ariel, que yo voy a estar vivo, yo, Ezequiel Molina Lizardo. Voy a tener 89 años. Y conmigo estarán vivos mucha gente de mi edad también. Gente que trabajaron por tantos años. Yo, por ejemplo, trabajo desde los 10 años. Por lo tanto, tengo exactamente 47 años casi laborando. Y he aportado a la seguridad social, al sistema de pensión. Como no tuve un afán de lucro, ese afán de lucro que tiene la modernidad de ahora, yo tendré que vivir de la pensión. ¿Podré yo de pensar que en el año 2050 tendré una pensión digna? Yo creo que la mayor parte de los dominicanos y dominicanas no podrán decir eso. Eso es uno de los elementos que yo traje a la mesa. Okay. Pero yo empecé argumentando que, bueno, el artículo no se trata en el sentido estricto de mis argumentos. En lo fundamental sí, pero también me alimenté de los argumentos de otros colegas un poco. Entonces, básicamente yo partí de reconocer que el país es un país pequeño. Y que tienen una muy poca posibilidad de influir en lo que pasa en el resto del mundo si no es por articulaciones internacionales de Estado que puedan generar cambios en la arquitectura, en la gobernanza global. Pero al mismo tiempo también es un país que tiene tiene y tendrá una limitada capacidad de administrar los impactos que vienen del entorno externo. Entonces yo me concentré en
cuáles son los aspectos fundamentales del entorno externo que van a condicionar profundamente la economía dominicana y la sociedad dominicana en general, y que esos aspectos, los interfaces que podrá hacer la economía dominicana respecto a esos elementos van a ser fundamentales para el devenir de esta sociedad de aquí a 2050. Y yo apunté a 5 o 6 elementos. El primer elemento es el cambio climático. Yo creo que el cambio climático en 2050 va a empezar a generar efectos importantes en este país. En particular, el calentamiento global va a generar cambios. Bueno, sabemos que los mares, probablemente el nivel de los mares va a subir por el derretimiento de los casquetes polares, y eso va a implicar un desdibujamiento de las costas y un impacto en las playas. Una reducción de playas. Entonces, eso va a implicar que esta economía va a tener que lidiar con espacios de turismo más reducidos. Y eso implica un cambio en la estructura, puede implicar un cambio importante en la estructura económica. Yo creo que en ese momento probablemente no vamos a ver ese proceso avanzado, pero sí en ciernes, sí iniciando. Entonces, primer elemento. Y segundo elemento, la agricultura podrá ser muy afectada. Ya hay evidencia cuantitativa que sugiere que en la República Dominicana, que sugiere que el cambio climático, que está asociado a eventos climatológicos extremos y por lo tanto a impactos más intensos y más frecuentes de estos eventos, se traduce en una menor productividad agrícola. Entonces, la pregunta es cómo vamos a lidiar con esos elementos. ¿Vamos a poder construir una agricultura más resiliente al cambio climático, como se está planteando? Ya hay tecnologías y demás que permiten eso, pero vamos a poder tener la capacidad de adoptarlas rápidamente, de adaptarlas en el país. Vamos a tener la posibilidad de diversificar el turismo de tal manera que no descansemos solo en turismo de playa. Entonces, por ahí viene un efecto sumamente importante, primer elemento. Y no deberían estar basados en esta parte, y te lo voy a decir punto por punto, no deberían estarse trabajando ya en esas posibilidades. Claro. Yo creo que hay reflexiones al respecto, hay planteamientos, hay un Ministerio de Medio Ambiente donde entiendo que se han ido reflexiones. Hay una comisión de cambio climático que ha estado trabajando en estos temas. Probablemente no son de la apropiación, digamos, de la ciudadanía, pero yo creo que el Ministerio de Economía le hace un servicio al país cuando plantea estos temas y nos estimula a pensar, solo que hay que traducirlo de la reflexión a una estrategia y a planes concretos de acción. ¿Qué tiempo tiene la firma aquella de los Objetivos del Milenio? Bueno, los Objetivos del Milenio fueron firmados. Y pico. El Objetivo del Milenio fue firmado en 2000, pero digamos los compromisos se midían desde el 90 hasta el 2015. Exacto. Ahora tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible que reemplazan los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo compromiso se firmó en 2010, pero digamos cuya medición empieza a verse a partir de 2015 hasta 2030. ¿Cuántos Objetivos del Milenio alcanzamos? No muchos. Algunos sí se alcanzaron, sí, pero no mayoría. Hubo avances en casi todos, pero en la mayoría hubo avances insuficientes y en los menos se alcanzaron las metas. Te lo observo planteadas. Porque a partir de la posición tuya de que en la parte del cambio climático tú sabes que hay preocupaciones, hay observaciones, me parece que no hay nada esperanzador en un país como este que se queden solamente en las observaciones. Por supuesto, yo creo que hay que pasar de la reflexión, repito, a la estrategia, y de la estrategia que no se quede en el papel, a los planes de acción y a las acciones concretas. Sí. Efectivamente. El otro tema que pienso yo que va a tener un impacto importante en la conformación de lo que será la economía dominicana y la sociedad del 2050 va a ser el cambio tecnológico. Estamos hablando en particular específico, aunque hay mucho que es difícil discernir y pensar cuál va a ser, digamos, el entorno tecnológico de 2050. Lo único que uno sabe es que hay unas tecnologías que son disruptivas y muchas veces es impredecibles cuáles van a ser las nuevas tecnologías que van a emerger y cuál va a ser el impacto. Pero lo que uno está viendo en este momento, hay que tratar de hacer el ejercicio, es que lo que está viendo es una incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de manufactura. Entonces estamos viendo que operaciones que antes se pensaban estrictamente para la
para seres humanos, es decir, cosas que difícilmente podíamos pensar que podían ser reemplazadas por máquinas, porque las máquinas lo que hacen o lo que tenían que hacer era procesos estrictamente mecánicos, digamos automáticos, mismas rutinas permanentemente, aquellas labores que requerían algún tipo de reacción reacción para hacerlas bien, no podían ser hechas por las máquinas. Entonces pensábamos que eran insustituibles las personas en ese sentido. Ahora tenemos máquinas que reaccionan, que no solo hacen trabajo automático, rutinario, permanente, sino también que ajustan su labor a la contingencia, que hay algo salió mal, entonces la máquina se para, corrige, por decirte algo, ¿no? O sabe aplicar procesos distintos a superficies distintas. Entonces eso hace que los procesos productivos muchos más procesos productivos sean automatizables. Y eso hace al mismo tiempo que empecemos a ver una reversión del patrón de industrialización que habíamos visto en los últimos 30 años. Lo que habíamos visto era un patrón de industrialización en el cual el mundo en desarrollo capturaba parte de las tareas industriales. Es decir, la manufactura pasó, si hasta 1970, digamos, toda la manufactura, la mayor parte de la manufactura se concentró en los países ricos. A partir de los 70 empezó a moverse hacia países en desarrollo. Entonces hubo una redistribución espacial de la actividad manufacturera moviéndose de países ricos a países de menor ingreso. Ahora lo que estamos viendo con inteligencia artificial es que parte de las manufacturas que están en los países pobres pueden volver a los países ricos, más cerca de los centros de investigación. De ahí que tú hablas del offshoring a reshoring. Entonces, exactamente. El offshoring es cuando los países ricos, ya con salarios altos, no pueden seguir produciendo manufactura y buscan dónde producir con fuerza de trabajo barata, ¿no? Pero ahora que las máquinas pueden sustituir a esa fuerza de trabajo barata, entonces están volviendo. Lo primero se llamaba offshoring, sí. ¿no? Ahora está volviendo al reshoring, es decir, está volviendo a los países ricos. Entonces, ¿qué pasa con las economías de ingreso medio? Que no pueden seguir apostando, no pueden apostar a manufactura que capture actividades que demandan mucho trabajo barato, pero tampoco puede, porque sus salarios son más altos, son economías de ingresos medios como la dominicana, pero tampoco puede aspirar a tener inteligencia artificial en su proceso productivo. Entonces, basado en todo eso. Entonces eso significa que nos podemos quedar sin industria. Digamos que la posibilidad de industrializarnos se ve comprometida y la industria es crítica, la manufactura es crítica para el desarrollo. ¿Y por qué no vamos, Pavel, a partir de la ventaja competitiva que tiene cada país? ¿En qué me explico? O sea, ya yo sé que yo no puedo crear aquí una industria automovilística. No tengo mercado interno, por un lado. No tengo una posición tan buena geográficamente como para que, si se produce aquí, me llegue a tantos millones de gente cerca. Pero podría desarrollar industria a partir de la agropecuaria. Por supuesto, el reto está en dónde encontrar los nichos. Primero, dónde encontrar los nichos. Es decir, dónde están los intersticios del desarrollo manufacturero donde te puedes insertar. Exacto. En un contexto en el cual los países pobres, más pobres, los países más ricos van a capturar el grueso de la actividad manufacturera. Una por su pobreza y otros por su riqueza. Entonces los del medio tendremos que buscar cómo insertarnos y cómo lograr escalar tecnológicamente de tal manera que podamos atraer las industrias de los países ricos, compitiendo un poco con ellos en base a algunas ventajas que tengamos, o sea, con un pie de alguna manera en bajos salarios sumados a ciertas capacidades o salarios menores que los países ricos, no tan bajos como los países pobres, más pobres, pero suficientemente bajos, pero al mismo tiempo combinado con suficientes capacidades humanas como para competir con los países ricos. Por ejemplo, Taiwán tiene menos, o sea, exactamente la mitad de la extensión geográfica de este país. Taiwán anda por los 20,000 y pico de millones de kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 48,000. Sin embargo, produce yo no sé cuántas veces más arroz que nosotros. Taiwán sembró y aprendió a sembrar arroz y agricultura en lomas o en montañas. Nosotros tenemos el sur, que cuando es de montaña lo dejamos prácticamente casi desértico, salvo una plantación de aguacate que andan por ahí por Calimete. Entonces, ¿por qué nosotros, los israelitas hace años comenzaron a sembrar en el desierto? Me dicen, ¿por qué nosotros no tenemos tecnología a partir de ahí? Sin duda que la respuesta a esta potencial polarización de la actividad manufacturera a nivel global es el escalamiento tecnológico. ¿Y por dónde empieza el escalamiento tecnológico? Por la educación.
Correcto. Tiene que hacer un esfuerzo a todos los niveles en la educación. En ese caso, Fernando Ferrán decía, el esfuerzo fundamental debe ser en la educación universitaria, porque es la que derrama hacia abajo, es donde se forman los maestros que forman, que enseñan en la educación primaria, inicial, primaria y secundaria. Entonces, hay que escalar tecnológicamente y el esfuerzo fundamental para eso es educación, pero también tiene que ser acompañado con repensar los incentivos que otorgamos en la República Dominicana a las actividades económicas para hacerlos migrar desde incentivos pura y simplemente a la inversión a incentivos más inteligentes. Exacto. Que apuesten al aprendizaje tecnológico. ¿Cómo tú incentivas que las empresas que cambien su proceso productivo, que los adapten, que los modernicen, que aprendan más? Entonces ahí hay todo un reto. Yo creo que esa fuerza del cambio tecnológico nos puede dejar varados en el medio si no nos ponemos las pilas en materia de educación, capacitación, aprendizaje tecnológico. La industria extractiva, por ejemplo, que nosotros tenemos oro, tenemos bauxita, tenemos ferroníquel, ¿Por qué no se trabaja industrializar a partir de esa materia prima? Yo creo que dependerá de, recurro a tu argumento inicial, dependerá de si tienes las capacidades y las ventajas para el procesamiento. Yo creo que en la medida en que tú puedas construir, esas ventajas no, en un momento dado, en cierto momento vienen dadas por tus factores, los factores y la calidad de los factores que tú tengas. Pero tú tienes que construirlas también. Si no la procesamos acá, los productos minerales, de la misma manera que no procesamos lo suficiente los productos primarios agrícolas, de origen agrícola, es porque no hemos creado las capacidades para hacerlo. Entonces hay que apostar a crearlas. Allí donde tengas razonabilidad y haya alguna expectativa de éxito. Es decir, en palabras sencillas, tú no vas a querer desarrollar una industria aeroespacial en la República Dominicana, pero sí tú podrías bien pensar en innovaciones y en aprendizaje tecnológico en el procesamiento de alimentos. Exacto. Por ejemplo. Tú puedes apostar eso y apostar a exportarlo a nivel regional o subregional, ¿no? Entonces tú tienes que ver a dónde están cuáles son tus capacidades en este momento y a dónde tú puedes, sobre esa base, dónde tú puedes construir más rápidamente. ¿Ya? Por eso es la visión estratégica que hay que tener. Entonces el tema del cambio tecnológico yo creo que va a ser fundamental. El tercer elemento que conversábamos... Vamos a dejar ese tercero para el segundo segmento. No nos corten. Continuamos con Pavel Isa Contreras en Agenda Económica. El tercer punto, Pavel, yo creo que es el tema de tu país en el 2050. Yo creo que el otro factor que no es externo, sino que es interno, pero que tiene una fuerza tremenda, es el cambio demográfico y el cambio en los patrones migratorios. Yo creo que primero en 2050 vamos a ser cerca de 15 millones de habitantes. Sí. Entonces eso dominicanos, ¿no? Pero esos 15 millones van a ser, la edad promedio de nosotros en ese momento va a ser mucho más elevada. Y el bono demográfico se va a ver agotado. El bono demográfico es... Y el bono gas también va a ser mayor. El bono demográfico es, digamos, que la ganancia en términos de fuerza laboral que tienen los países después de un periodo de alta tasa de natalidad. En la República Dominicana, el número de mujeres, de hijos por mujer y la tasa de fecundidad en los 60 y los 70 fue muy elevada. Sí. Y es lo que hace que tengamos una población de 10 millones de habitantes hoy. Sí. ¿No? Y esa población es fundamentalmente joven. Habrá matrimonio de un solo hijo. Es correcto. Entonces, en este momento, ese boom demográfico de los 60 y los 70, digamos, estamos redituando de él porque tenemos una fuerza de trabajo bastante grande. Y joven. Pero después en unos años, como la tasa de fecundidad se ha reducido, como el tamaño de la familia se ha reducido, el número de hijos por mujeres se ha reducido, entonces vamos a tener en 2050 una población mucho más vieja
y con una proporción de población joven menor. Entonces eso presenta un El tremendo número de reto. mujeres que no van a tener hijos también. O que tienen un número de hijos mucho menor que en el Correcto. pasado. Entonces eso va a hacer que tengamos una población adulta mayor dependiente de un menor número de personas adultas jóvenes en edad productiva. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esta población adulta mayor sin un esquema de protección social lo suficientemente Que consume robusto? menos también. ¿Perdón? También consume menos. Bueno, es cierto, pero necesita protección. Exacto. Y no tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Cómo vamos a hacer para proteger a esa población? Hay dos elementos que yo pienso que pueden compensar el hecho de que nuestra fuerza de trabajo va a ser más reducida. Pensándolo desde el punto de vista de etario, es decir, de las edades. Y es que va a haber mucho más mujeres en el mercado de trabajo. Okay. Entonces eso va a hacer que, aunque la población en edad laboral sea menor, la proporción de mujeres que va a participar en el mercado de trabajo va a ser mayor. Y eso va a compensar un poco. Pero al mismo tiempo, y este argumento lo esgrimió la colega y amiga Magdalena Lizardo, Sí. va a ser una población de mujeres con mucho mayor nivel de instrucción. Lo que vamos a ver en 2050 es que la brecha educativa de capacitación entre hombres y mujeres se va a ampliar. Ya la brecha está allí. Es decir, la capacitación media de las mujeres es mayor que la capacitación media de los hombres hoy, pero la brecha todavía es reducida. Pero la tendencia es que en 2050 eso se va a expandir. Es decir, las mujeres van a estar todavía más capacitadas, si siguen las cosas como van, frente a los hombres, a menos que hagamos algo para empezar a estimular a los jóvenes hombres a capacitarse más, a ir a las universidades, ir a los centros tecnológicos, a los centros de aprendizaje. Si no hacemos nada, entonces las mujeres van a adquirir una participación mucho mayor en el mercado de trabajo y al mismo tiempo van a tener capacidad de entrar en los centros de mando, por decirlo de alguna manera, en las diferentes instancias. Y eso va a generar tensiones. Los roles tradicionales de género se van a ver retados con mujeres mucho más capacitadas. El otro elemento que puede ayudar a compensar este fin del bono demográfico es la población migrante. Yo creo que la migración va a ser indetenible. La migración, me estoy refiriendo fundamentalmente a la migración haitiana a la República Dominicana. El punto es si la podemos administrar adecuadamente. No digo indetenible, significa que va a seguir creciendo. La pregunta es a qué ritmo y bajo qué contexto. Va a seguir creciendo la población haitiana allá y la de aquí. Exactamente. Eso puede ayudar un poco a compensar la falta del bono demográfico, pero si tú mantienes fuera de control los flujos migratorios, te puede generar, como lo señaló Fernando Ferrán, guetos. Y la sociedad dominicana sigue, excluyendo a esta población, pues entonces te va a generar unos guetos enormes. Es decir, los batalles le van a quedar pequeños a lo que puede suceder en un momento. ¿Guetos o balcanización? Bueno, el colega Ferrán habló de guetos, es decir, de segregación territorial de la población migrante. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a hacer para regular esos flujos migratorios? Es decir, administrarlos, controlarlos, aminorarlos respecto a lo que sería en el caso de que no hubieran eso. Eso nada más se hace si nosotros participamos en el desarrollo haitiano. Bueno, hay toda una, puede perfectamente, toda una discusión, pero al mismo tiempo tenemos que hacer un trabajo interno. Primero, regular la migración, controlar la migración, establecer reglas claras y regularizar, de tal manera que los migrantes tengan las mismas condiciones que la población dominicana, porque si no, te va a generar estos guetos y una fractura muy fuerte. Entonces hay todo un reto tremendo de regular estos flujos migratorios para que tú puedas capitalizar los beneficios de ellos, minimizando el perjuicio de una migración, especialmente una migración descontrolada. Sí. Yo diría que ese sería un tercer elemento. Un cuarto elemento, me parece que en este caso es positivo, fíjate que los otros tres son amenazas, pero yo creo que el tema energético es un aspecto positivo que vamos a ver en los años por venir.
Yo creo que lo que vamos a ver en 2050 va a ser una matriz energética totalmente transformada en el mundo, que va a facilitar los procesos de cambio, de transformación y de crecimiento económico. Vamos a tener energía no renovable, renovable, un 50% de renovable. Exactamente. Vamos a tener una participación de las energías renovables mucho más elevada, energías limpias. Correcto, Esto va a aminorar el ritmo de Pasará cambio del cambio 50% climático. de la limpia. Va a ser más reducida, los costos energéticos van a Estamos bajar. hablando de solar y eólica, porque básicamente. la hidroeléctrica yo no creo. Yo creo que eso es energía del pasado. Exactamente. Efectivamente. Esa energía no claro, sería. porque uno la piensa limpia, pero en el fondo tú estás sacrificando un río. Exactamente. O sea, como si los ríos no tuvieran valor. Y una riqueza adicional que sí se va también. Entonces, hay un aspecto positivo. Yo creo que se pinta un panorama energético relativamente prometedor. ¿Y tú entiendes que ya de aquí al 2050 no habrá problemas de apagones? Porque déficit energético no hay. Bueno, siempre, en la medida en que no haya instituciones que cobren la energía, en la medida en que no haya cobro de energía va a haber apagones. O sea, el tema sabemos que no es la oferta de energía, aunque no es el gran problema. A pesar del discurso de la venta de Punta Catalina, el gran problema. A largo plazo sí lo es, porque tú tienes que mantener un crecimiento de la oferta energética al ritmo de crecimiento de la demanda. Sí. Pero en este momento y en los años pasados lo que hemos tenido es una oferta de energía relativamente cercana ahora mismo la oferta, a la demanda. La oferta cubre la demanda. Sí, entonces lo que pasa es que las EDE no compran la energía que... Ese es el problema. O sea, no la cobran. Ni la y al compran. no cobrarla, y como no tienen suficiente dinero, no la compran. No la compran. Entonces, se habla de administración de demanda, cuando en el fondo es corte de energía para no perder tanto, porque si pones más energía en la red, pierden más. Exacto. Y como quiera yo voy a cobrar lo mismo, dándote lo que te doy. O sea, exacto. ¿Por qué voy a comprar todo lo que ¿Y por qué voy a comprar y por qué voy a colocar en la red Claro. si lo voy a perder, efectivamente? Claro. Ese es un poquito el razonamiento. Entonces, pero yo pienso que el panorama energético va a ser más favorable y independientemente del tema de los cobros, el precio de la energía y la calidad de esa energía en términos de impacto ambiental va a ser mejor. En todo el mundo. Yo creo que muchas veces nosotros no apreciamos lo suficiente los beneficios que los países reciben de los cambios tecnológicos que se producen fuera de él. Si bien en un primer momento podemos pagar costos elevados por no tener el acceso a esas tecnologías, eventualmente terminan siendo tecnologías estándar, la penicilina para poner un caso, o nuevas especies de semillas, ¿no? Con mucho más productividad. En algún primer momento las corporaciones le sacan el jugo, ganan porque tienen el monopolio de las patentes, tienen las patentes, tienen el monopolio, pero eventualmente terminan derramándose sobre el resto, digamos, del planeta, y al final nos terminamos beneficiando. Entonces eso a veces no lo vemos lo suficiente. O sea, cómo los cambios tecnológicos, los avances, capturamos beneficio de ellos. Por supuesto, mucho más temprano que tarde, ese es el problema, y mientras tanto perdemos un tiempo precioso. Sí. Eso es cierto. Entonces yo creo que, pero en el ámbito energético vamos a ver eso, es mi impresión. Quinto punto. Y el último punto, yo creo que vamos a recibir influencia de los conflictos políticos. Eso es lo que es muy impredecible, qué es lo que va a pasar. Geopolítica. Geopolítica. Y yo pensé en ese momento en 3 conflictos. Uno son los conflictos en el Medio Oriente. Pero yo pienso que el impacto que tienen estos conflictos va a ser menor en la República Dominicana porque el mayor peligro es el tema del petrolero. Pero en la medida en que el petróleo pierde importancia porque las energías renovables emergen y ganan terreno, pues entonces eso va a ser un problema menor. No significa que no haya un drama humano allí y un serio problema político. Incluso ese problema político puede tener repercusiones más amplias, como estamos viendo en el caso de Siria, que puede tener repercusiones globales. Pero en principio, estos conflictos en el Medio Oriente, donde están involucradas las potencias mundiales, no parece que tendrían efectos inmediatos en una economía pequeña al otro lado del Atlántico, tan directos, digamos un primer elemento. El otro conflicto que hay que prestar atención es el conflicto, digamos, de Estados Unidos y Occidente en general y Europa Occidental con Rusia. Rusia está emergiendo como... está volviendo a ser un poder, sí. Está queriendo reafirmar su influencia sobre lo que los rusos entienden es su espacio vital, que es Eurasia.
¿no? Exacto. Ellos dicen, este es mi espacio vital y yo no voy a dejar que nadie... Como el natural. Exactamente. Y ahora, esto yo tampoco Y lo pienso... demostró con Ucrania. Por supuesto. Sí. Y con Osetia Sí. y Georgia. Sí. Eso es mío. Y influye mucho en Bielorrusia. Sí. Y bueno, entonces la pregunta es yo creo que apoyo indirecto con Corea del Norte. hay un montón de... Sí, hay un espacio ahí hacia lo que separa, digamos, a Rusia de Reforzamiento nuclear. De Europa Occidental, digamos, esa franja más también hacia Oriente. Pero pienso que eso solo tendrá repercusiones importantes en economías como la dominicana de este lado del Atlántico si ese conflicto se escala hacia lo militar y hacia una conflagración de importancia significativa. Por tanto, yo tampoco le otorgaría, por lo menos por el momento, un riesgo muy elevado, aunque el caso de Siria podría desmentirme, porque bueno, ahí sí está planteado en estos días un conflicto muy serio. Pero yo creo que ellos van a echar para atrás. Para mí no va a pasar nada. Hasta ahí no va a llegar. Para mí Corea del Norte tampoco. Corea del Norte lo que estaba buscando era una posición económica. Y además está buscando sobrevivir. O sea, ellos vieron lo que pasó. Corea del Sur está muy avanzado con relación a ellos. Pero ellos quieren ventajas. Ellos quieren sobrevivir. Y la sobrevivencia, porque vieron el ejemplo de Irak, vieron el ejemplo de Libia y dicen, no, a mí no me va a pasar esto. Y para que no me pase esto, yo tengo que armarme nuclearmente. Sí. Y entonces ya están armados. Meto miedo con esto. Ya están armados nuclearmente y yo con esto garantizo mi sobrevivencia porque cualquiera que me ataque va a implicar su propia destrucción. Claro. O un daño tan severo. Si no reciben el apoyo de China, no hubiesen llegado a ningún sitio. Bueno, ellos jugaron ahí para poder armarse adecuadamente. Yo creo que ahora van a tener que avanzar en algún tipo... No son tan locos Corea del Norte como Estados Unidos. No son locos. Fue una posición bastante racional. Sí. Yo no estoy diciendo que... exacto, o sea, en su lectura. Claro. Dice, mi sobrevivencia depende de que yo le pueda aceptar un golpe tan demoledor al otro, tan fuerte al otro, que aunque termine muriendo yo, el daño va a ser tan fuerte al otro que el otro no se va a atrever. Me la voy a jugar. El otro tiene que tener tanto miedo como yo de morir. Y yo creo que probablemente tendrá que moverse desde el amnisticio hacia un acuerdo de paz y algo mucho más, digamos, duradero. Te falta un cierto punto. El tercer punto dentro del tema geopolítico es la emergencia de China el aumento, el incremento de la influencia económica y política china. Y la disputa del espacio global con Estados Unidos. O el inicio de la disputa. Yo creo que en este momento... Esa guerra comercial que hay. Yo creo que eso son parte no termina siendo una guerra comercial, lo que hay son tiros al aire, en el fondo. Es decir, o balas de salva diciendo, cuidado, los estadounidenses están resistiendo. Obama trató de resistir con el TTP, con el acuerdo transpacífico, comercialmente. Trump tiene otra lógica, pero ambos están tratando de contener a China. ¿Tú crees que no lo logran? Yo pienso que probablemente el ritmo de avance de Asia en general y de China en particular China está cerrando industria. Se va a aminorar. Porque los americanos están resistiendo, pero no se va a detener. Correcto. Por lo tanto, van a venir periodos de reacomodo constante en el cual Estados Unidos no va a tener opción de ir cediendo algún tipo de espacio. Y China está avanzando, lo iban a alcanzar. Por supuesto. Estados Unidos quiere arrancar o está arrancando y China disminuyó su aceleración. Claro. Se va a tardar más para llegar. Se va a tardar más. Sí. ¿Ya? Pero digamos va a haber una cuestión de un reacomodo. Ahí la pregunta es qué implicaciones tiene eso para el desarrollo en una economía como la nuestra. Mira, yo pienso que China ha apostado al escalamiento tecnológico. En una primera etapa de su proceso de desarrollo apostaron a la industrialización sobre la base de procesamiento con fuerza de trabajo barata. China está industrializando hacia afuera también. China sí, claro. Está haciendo inversiones en los países latinoamericanos. Incluso. Bueno. Pero en una primera etapa fue recibo inversión extranjera e invierto capital, creo empresas del Estado para convertirme en la fábrica del mundo. Exactamente. Para procesar productos, digamos, con bajo
intensivos en fuerza, para tener procesos intensivos en fuerza de trabajo barata. Exacto. Digamos, empezaron por esa primera etapa, así empezó Corea también, pero gradualmente se han venido moviendo en la escala tecnológica y ya Sí, no solo... son más tecnológicos Ya ahora. son mucho más tecnológicos. Entonces, eso hace que pudiera ser el caso. O sea, pero en este momento, los chinos ocupan todo el espectro. Estoy exagerando. Sin embargo, papel, Estados Unidos no tiene el dinero que tiene China para invertir hacia afuera. Fíjate que ha abandonado Estados Unidos las inversiones y China la está asumiendo. El escalamiento tecnológico en China y la transformación económica, el aumento del consumo ha venido acompañado también de un fortalecimiento militar y un fortalecimiento de su rol político. Y ese rol político también sirve de lanza, de apoyo a la expansión económica. Si para crecer industrialmente necesito materia prima. No tengo yo toda la materia prima, como hizo Estados Unidos y Europa Occidental, Correcto. como hicieron en su momento. Y establezco alianzas con África o con América Latina para poder continuar este proceso de industrialización. Pero ya un proceso de industrialización con otras calidades. Ya no solo estoy cosiendo ropa, como lo hizo México, como lo hizo la República Dominicana. Exacto. Ahora China está ocupando todo el espectro manufacturero, desde ropa barata que producen en México y Honduras y República Dominicana, cosiendo, hasta aviones y computadoras. Sí. Entonces, pero si siguen escalando con éxito tecnológicamente, aunque lo hagan a una menor velocidad, van a terminar eventualmente dejando espacio para industrias intensivas en trabajo. Y otra vez no podemos nosotros ocupar algún rol. Lastimosamente sería un rol otra vez en industrias de trabajo barato. A ver, te faltaron dos cosas dentro de tu exposición. Adelante. Entender. Adelante. Yo te la voy a decir. No, otros más seguramente. Muchas más. Dos, sí. Poco me los hallo. Sí, vamos a la pausa. Bien, continuamos con Pavel Isa Contreras en Agenda Económica. Yo voy a tener la confianza de agregar dos para que lo desarrollemos acá. Pero yo te voy a dejar que lo desarrolles tú. ¿Qué será este país en el 2050 con los políticos de la República Dominicana y con la deuda? Yo pienso que... ¿Cuánto deberemos en el 2050? ¿Y qué político No, yo creo que tendremos? para ese momento... ¿Y qué político tendremos? Yo creo que el tema de la deuda va a ser será un pie de página en el contar de la historia a 2050. Ojalá. Probablemente. Ojalá. Yo no creo que esto vaya a derivar en una crisis, creo que se van a hacer los ajustes, un ajuste doloroso. Yo creo que en 2020 en adelante, 2021 va a venir algún tipo de ajuste fiscal que permita pagar la deuda, pero al mismo tiempo pagar la deuda social. Va a tener que haber un saneamiento del gasto, va a tener que... Bueno, pero por supuesto que... La disminución del consumo, un poco de inflación. Y un aumento de los ingresos tributarios. Yo pensaría eso. Ahora, tú hablas de los políticos. Yo creo que la tendencia que yo veo a largo plazo es que vamos a tener una sociedad más empoderada y menos tolerante. Hemos empezado tímidamente, pero se arrancó con el tema ambiental. Se siguió con el tema educativo, ahora está con el tema de corrupción, y yo creo que la sociedad va a ir tomando temas. Yo creo que el próximo tema que puede venir va a ser el tema de salud, un empoderamiento en ello. No significa que estoy conforme con lo que ha pasado con el empoderamiento en todos estos temas hasta ahora. Estoy diciendo que por lo menos hay un movimiento en la dirección correcta, y eso va a hacer que los partidos estén cada vez menos a sus anchas y más presionado por una ciudadanía que quiere ver, digamos, resultados. ¿Tendremos partido político en el 2050 o tendremos políticos independientes? Eso es muy difícil decirlo. Yo me imagino que ¿Tú crees que la nueva generación político va a calar bien o eso se va a quedar igual en el tapete? Depende de lo que hagan.
Dependen de si los si nuevos se quedan políticos... haciendo más de lo mismo. Si los nuevos políticos hacen una nueva política o son nuevos políticos con la vieja política. ¿Ya? Hay algunos signos esperanzadores. Yo creo que cuando uno ve, por ejemplo, el proceso de convención del PRM, uno dice, vaya, pero ahora tenemos un partido de jóvenes, por lo menos con una cúpula muy rejuvenecida. Yo creo que cuando tú miras al PLD hay algunas figuras ahí que pueden replicar ese proceso, pero no sabemos, ¿no? Qué es lo que va a pasar. Si no hacen eso, van a desaparecer. Bueno, en el PLD te aporto mi punto de vista para que resurja una nueva generación política de esos muchachos que andan por ahí capaces, que son el PLD. Yo podría mencionarte incluso, yo siento que él es miembro del PLD, Ariel Jiménez, por ejemplo, Sí. Que no es político, pero sí, tal vez se anima. Pero gente como él tendría que caer en la oposición el PLD. Mientras el PLD esté en el poder. Ya, eso es ni importante. Leonel ni Danilo van a soltar. Pero bueno, si en la oposición, cuando tú piensas en un panorama de aquí a 2050, Sí. digamos Sí, que si cambian a la oposición, que tendrá que cambiar. Claro. No va a durar eterno. Claro, claro. Entonces los puede forzar la situación a hacer un cambio generacional. Creo que en el PRM parece que camina en esa dirección. Intenta exactamente, de forma pactada, de forma no sin fricciones, pero bueno. Y hay que verlo. Pero en general todo eso tiene que suceder porque la ciudadanía va a ser una ciudadanía mucho más exigente. Y yo pienso que, digamos, es lo que yo veo que está sucediendo. Ahora, no puedo asegurar que ese proceso va a continuar de manera lineal y que no pueden haber, digamos, repliegues en algún momento determinado. Yo creo que eso es perfectamente posible. Yo creo que todas estas amenazas que yo planteé, creo que también encontrarán al país con una sociedad más movilizada, con una sociedad más activa, pero al mismo tiempo debo decir también que con un Estado técnicamente más capaz. No significa con instituciones más fuertes necesariamente, pero sí con un Estado, con instituciones públicas técnicamente más capaces. Más pequeño pero más fuerte. El tamaño no estoy seguro. Lo que quiero decir es que cuando uno ve lo que son las capacidades técnicas del Estado hoy frente a lo que era en el pasado, hay una diferencia significativa. O sea, el Estado se ha tecnificado de manera importante. Eso no se está digitalizando, por ejemplo. Se está digitalizando, hay mucho mayor precisión. Lo que pasa es que esas capacidades técnicas no están suficientemente apoyadas no tienen una suficiente orientación política, una dirección que todos podamos convenir que es sana y conveniente. Hay temas políticos, institucionales que limitan que esa capacidad técnica se traduzca con mucho más efectividad, digamos, en políticas que redunden en bienestar, en mayor competitividad, por ejemplo, en transformación productiva, en sostenibilidad fiscal, en fin. Pero sí yo creo que vemos un Estado más capaz. Entonces, una sociedad más empoderada, un Estado con más herramientas para actuar, esa combinación, digamos, va a hacer que esta sociedad presione para una nueva política y una nueva política se traduzca en el uso más efectivo de estas herramientas. La corrupción. Es un escenario un poco positivo, optimista. Bueno, eso está bien. Eso está bien. No podemos ver el mundo tan oscuro. Pero repito, en un entorno de unas amenazas muy claro, significativas, claro, ¿no? Sí. Unas amenazas externas. En ese tiempo que nos queda, que no sé cuánto, la corrupción la mencionaste. ¿Qué haremos nosotros? O sea, ¿qué esperanza tenemos? ¿Se eliminará la corrupción? ¿Se disminuirá a un punto tal que sea imperceptible? Yo creo que... ¿Y cómo vamos nosotros a ver esa corrupción que es una combinación? Porque recuérdate que hay una especie de complicidad, donde tenemos el sector privado y el sector público en complicidad con una corrupción que sigue siendo, hasta creciendo, si se quiere. Pienso que habrían dos... Que da pena que metan a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? O sea, la pérdida de legitimidad de los grupos políticos, del ejercicio de la política. ¿Qué piensa, Pavel? Mira, digamos que tenemos dos posibilidades. Una, o esto está siendo un punto de quiebre, no solo en República Dominicana, sino en América Latina, todo este tema coronado, digamos, con la fresita de Odebrecht, pero digamos que sea un proceso en el cual
la corrupción empiece a dejar de ser un factor tan fundamental como ha sido. Eso es una posibilidad. Pero la lucha de clase también va a crear un problema, porque nadie va a querer soltar el poder, porque te dice, cuando ya yo suelte el poder me vas a acusar de corrupto y me vas a querer meter preso. Entonces va a crear un problema también para ver. No, eso no es un proceso fácil, sin duda, va a ser un proceso terrible, muy tensionado. La otra posibilidad es que no haya tal punto de quiebre, y es muy difícil decirlo en este momento, a pesar de que la sociedad esté más empoderada, a pesar de que haya una mucho mayor presión, y que todo continúe como igual, y entonces va a ser muchísimo más difícil lidiar con estas amenazas que estamos teniendo, un crecimiento demográfico, una reducción, el trascheramiento de la base humana productiva, cambio climático, cambio tecnológico, dificultades en ese entorno para escalar tecnológicamente porque el Estado está demasiado marcado por la corrupción y eso limita su posibilidad de proveer los bienes públicos fundamentales que den apoyo a esa transformación tecnológica, al aprendizaje, a la educación. Entonces ya es un escenario cuasi catastrófico. Sería un escenario cuasi catastrófico. Yo quisiera no pensar que eso va a ser así. A ver, gracias. A la orden siempre. Y gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.